Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20 y vamos a tener ahorita una reflexión sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido hablando en estos domingos pasados acerca de Éxodo. Y hoy vamos a considerar Juan capítulo 20. Un pequeño giro en el orden, pero vamos a Juan capítulo 20. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora se aparece después a María Magdalena y ella le va a confundir con el jardinero, pero ahorita quiero que veamos luego cuando se aparecen los discípulos y brinquemos al versículo 19, al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esta es la palabra del Señor. Tenemos aquí esta escena en el Evangelio donde el Señor Jesucristo ha culminado su obra. Dice aquí el apóstol Juan en el versículo 1, el primer día de la semana. Luego en el versículo 19 vuelve a decir el primer día de la semana. Está haciendo un realce del primer día de la semana como el inicio de algo nuevo. Como ese primer día que abre una expectativa, una realidad totalmente diferente a lo que habían vivido hasta el momento. El primer día de la semana Él no está siendo redundante, Él no está volviendo a decir lo que ya había dicho, porque no le sirve de nada, ni tampoco tienen siempre esa intención como nosotros de ser abundantes y rolleros para extender un escrito. Ellos tenían que economizar. La tinta y el papel siempre eran caros, y no repite por repetir. Está haciéndonos una alusión hacia el Génesis y el retornar al Edén. Está llevándonos hacia allá en nuestra mente, diciéndonos que el Señor, el sexto día, el viernes, terminó su obra como en el Génesis, pero acá dijo: consumado es. He terminado mi obra, y el día séptimo fue de reposo en la tumba. Ahora empieza una nueva realidad y dice: es el primer día de la semana. El primer día de algo nuevo. El primer día
de la realidad culminante de toda la historia de la humanidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo trajo a efecto la realidad más grande, el reino de Dios. La realidad de una nueva vida en Jesucristo, real. Esta es la transformación que todos estaban esperando. Esa vida nueva viene gracias a Jesucristo, quien realmente fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, venció a la muerte, resucitó y nos da vida nueva. Y ahí empieza. Y entonces dice, el primer día de la semana va con los discípulos. El primer día de la semana se presenta también con la mujer. Pero si observamos, el primer día de la semana llega con los discípulos y les dice, paz a vosotros. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan aquí en el Evangelio? Cuando les dijo, paz a vosotros, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, shalom, cuando les hubo dado esa bendición de paz, dice, ¿qué es lo que hizo? Les mostró las manos y el costado. Les mostró el precio de esa paz. Y dijo, ahora ustedes pueden tener la paz de Dios. Y ese es el precio. Inmediatamente que les dice paz a vosotros, les enseña las manos y el costado. Porque ese era el precio de la reconciliación con Dios, para que ahora ellos pudieran tener ese shalom tan deseado, esa bendición, esa paz, ese retorno a la reconciliación con Dios. Y entonces ellos se regocijaron, porque estaba hecho. La redención necesaria estaba realizada por la obra de Cristo en la cruz. Así que el primer día de la semana, sí, ellos, los discípulos, viven en la realidad de los últimos tiempos, pero ellos vivían felices no por los últimos tiempos, porque si ya se va a acabar el mundo y todo eso. Ellos vivían felices por la realidad de que eran los primeros tiempos. Es el último tiempo de algo, pero es el primer tiempo de una realidad todavía más grande y maravillosa. Ellos están viviendo los primeros días de algo nuevo, y es lo que dice el apóstol Juan. El primer día de la semana, aquí se inicia algo nuevo que no teníamos antes. Aquí se inicia el retorno a la reconciliación con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Después de que el ser humano había estado desterrado del Edén, errante, fragmentado, solitario, expulsado, cargando con sus pecados, separado de la gloria de Dios, separado de la comunión con Dios, aquí hay una realidad importantísima. Paz a vosotros por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Hay reconciliación. El hijo pródigo puede volver a casa, y entonces se regocijaron porque había un precio ya pagado. La obra de Cristo estaba realizada, y lo que tenemos aquí es como un regreso al Edén, porque luego les sopla como cuando Dios sopló en Adán aliento de vida, y dice que les sopla y les dice, reciban el Espíritu. Y ahí está el aliento de Dios que infunde vida a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos desterrados del Edén, y nos perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios y nos da vida nueva por el Espíritu Santo. Y entonces dice, aquí empezó una realidad nueva. Esta es la culminación más importante, el evento culminante de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Algunos pensarán que el evento culminante es el descubrimiento de la penicilina, o el viaje a la luna, o la supercomputadora, o el iPhone, o no sé, otra cosa. Pero el evento culminante y lo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice, y aquí empieza el primer día de la semana, porque aquí es el primer día de una nueva realidad. Y ellos se regocijaron. Y tú y yo podemos regocijarnos, no porque vivimos en los últimos tiempos, sino porque a Dios le ha placido hacernos vivir los primeros tiempos, el inicio de su reino.
el inicio grande, majestuoso y maravilloso de su reino, y vivimos entre el inicio del fin y el fin del fin, pero sabemos que ese fin del fin va a ser el inicio más grande y glorioso del reino de Dios. Y nos dice la Escritura, y entonces todo el reino será del Señor. El reino será de Él. Hemos estado viendo el Éxodo, y el Éxodo nos dice que los israelitas eran esclavos, y cuando atraviesan el Mar Rojo se abre, son liberados con grandes señales poderosas de Dios. Ellos son liberados de la esclavitud, y ellos podrían entonces en la Pascua celebrar el fin de la esclavitud. Pero no solamente celebran el fin de la esclavitud, celebran el inicio de la libertad. Así que el primer día de la semana, nosotros no celebramos solamente el fin de algo, sino el inicio de la vida de comunión con Dios, el inicio de una vida nueva, el inicio que también trae unas responsabilidades muy grandes para nosotros como iglesia del Señor. Y aquí quiero que consideremos estas responsabilidades en 3 puntos. Número 1, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tú y yo somos ahora enviados por el Padre. Número 2, recibir el Espíritu Santo. Y número 3, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esa es nuestra encomienda hoy en día en vista de esta nueva vida, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Número 1, tú y yo somos enviados como Cristo fue enviado por el Padre. Y estamos llamados a ser como Cristo fue para el pueblo de Israel. La iglesia está llamada a ser para todas las naciones. Estamos llamados a ir a ellos con el mensaje del Evangelio, pero a ir como Cristo, no separándonos, sino viviendo en medio de ellos, porque Cristo no vino para estar aparte, sino que dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no aparte de nosotros. Nos dice el Evangelio Juan al inicio, no habitó aparte, como no queriendo tener comunión ni contaminarse, sino que habitó entre nosotros, como queriendo comunión, como queriendo conversar, como queriendo relacionarse, como queriendo cercanía. Eso lo tenemos allá en Éxodo. Dios llega y pone su tabernáculo en medio de la nación, porque quiere comunión, cercanía, no aparte. Algunos ven todas las leyes para acercarse a tener comunión con Dios, que dicen, parece ser que no quiere que nadie se le acerque, son muchas reglas, y es al contrario. Todas esas formas que tenemos ahí, todas esas leyes son para acercarse, no para apartarse. Y dice el Señor Jesucristo, nadie subió al cielo, yo bajé del cielo. Nadie atravesó el mar, yo vine hasta aquí. Yo hice ese esfuerzo para estar aquí. Y Él dice que puso su tabernáculo entre nosotros como queriendo comunión, cercanía. Y ahora tú y yo somos llamados a ir al mundo, y dice, así como el Padre me envió, así yo los envío, para estar en medio de las personas, para estar cercanos, para comer con pecadores, para estar ahí en una misión de restauración, aunque también tú y yo necesitamos todavía ser restaurados. No somos perfectos, pero estamos llamados a eso. Sí, hermana. Hermano, entiendo que convivamos con nuestro prójimo. Así es. Pero brillar como luz, no mezclarnos en la concupiscencia de sus pecados. Mezclarnos con ellos para llevar ese mensaje de reconciliación. Igual que el Señor Jesucristo, como alguien cercano. Y todos le criticaban por qué era tan cercano a la gente. Porque Él a eso vino,
a ser cercano, no lejano. Y él, lo vemos allí en el Evangelio de Juan, aquí culmina, pero en el Evangelio lo vemos hablando con un líder religioso de los más prestigiosos del pueblo de Israel, pero igual con una mujer samaritana de los menos, dignos socialmente hablando. Y lo vemos ahí acercándose a un ciego pobre, pero igual hablando con los líderes religiosos fariseos. Lo vemos con un paralítico y lo vemos con opositores y lo vemos también con amigos, acercándose a todos. En un mundo fracturado como el nuestro, polarizado, fragmentado, con tantas crisis existenciales dentro que requieren que así como Dios envió a Cristo, tú y yo vayamos también. Así Él nos envía. Pero número 2, sopló. Dice que sopló en ellos y les dice: recibid del Espíritu Santo. Similar al inicio de la creación. Esta nueva creación, este nuevo reino del Señor, no avanza por obra humana, no avanza por fuerza, inteligencia, no avanza por la obra de una sola persona, no avanza por dinero de un poderoso, sino por obra del Espíritu Santo, y ahí todos los creyentes tenemos participación. Nuevamente hemos estado en Éxodo. ¿Ustedes recuerdan cuando hicieron el tabernáculo? Allá en Éxodo nos dice que entonces Moisés dijo: a ver, todos traigan sus ofrendas para el tabernáculo según lo que cada quien tenga y pueda, de todo corazón para el Señor. Esa obra del tabernáculo no era obra de un solo hombre. Todos participaban y todos se sentían parte del tabernáculo y de la adoración al Señor. No importa si fuera rico o pobre, todos tenían esa oportunidad de participar. Moisés no dijo: a ver, vamos a pedir que haya uno o dos ricos generosos que hagan así un tabernáculo, pero tremendo tabernáculo, porque tienen dinero. Y entonces ya nomás vienen dos o un rico, un jeque así poderoso, y dijo: a ver, yo me lo aviento. No va a ser un tabernáculo, va a ser un mega tabernáculo. No iba a ser labor de un hombre. No se dijo eso. Todos participaban. Y aquí eso es obra del Espíritu Santo. La iglesia va llevando un evangelio que solamente puede ser modelado por obra del Espíritu Santo, porque implica modelar el evangelio en una vida de comunidad. Implica hablar no solamente del evangelio, estar cercano, estar listo para ayudar y amar al prójimo, sino que implica también toda una vida detrás, que es el fundamento de un evangelio modelado, un evangelio que está puesto ahí en la vida de iglesia. No se puede vivir ese evangelio sin vivir en comunión de iglesia. En una comunión real de iglesia que hemos resaltado como el unos a otros. Esta palabra en griego que significa unos a otros. Amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, soportándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros. Todo lo que tenemos en las Escrituras normativo para la iglesia, en las epístolas, unos a otros. Y así el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, esta es una labor que es necesariamente llevada a cabo por el Espíritu Santo, de tal manera que el trabajo en la obra del Señor no es en vano, porque ahí está obrando Él, como en la primera creación,
Y así somos llamados como Adán a cuidar del huerto y a tener en vista este movimiento del Espíritu Santo que nosotros antes no veíamos y que ahora consideramos valioso. Esa obra que está haciendo el Señor en medio de nuestros tiempos, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con aquellos que nosotros pudiéramos decir, no le veo por dónde él pueda ser una buena persona transformada por Dios, o no le veo cómo él pueda ser cristiano, y cómo nos equivocamos constantemente con todos, porque el Señor obra a través de su Santo Espíritu, trayendo salvación, restauración. Esa es la realidad que están experimentando aquí los apóstoles. Piensen un poquito en eso. Ahí estaban temerosos, encerrados, y el Señor sopla. Y ellos respiran. Y no están preocupados si les contagió COVID o otra cosa. Ellos dicen, recibid el Espíritu. Una realidad mucho más grande, transformadora, revitalizante. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Que ellos pueden decir, ahora estoy vivo. Antes no, ahora estoy más vivo que nunca para llevar adelante un mensaje. ¿Y qué mensaje? ¿Qué mensaje tan extraordinario? Que dice, a los que les... Voy a leerlo literal, dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ese es el grandioso mensaje que van a llevar. Ese es el grandioso mensaje que van a llevar, un mensaje de perdón de pecados. Van a las personas que están desterradas del Edén, desterradas de la comunión con Dios, a decirles, por la obra de Cristo eres perdonado. Ven. Regresa. Puedes venir a la comunión con Dios. Tus pecados pueden ser perdonados. A personas que están, algunos tan afectados por el pecado que ni siquiera piensan en volver, y piensan que eso es imposible, tan imposible que dicen, yo no creo en Dios. Pero dicen, yo no creo en Dios porque ellos saben que no pueden volver. Como tú y yo. Hace poco estaba recibiendo una noticia de una joven que se suicida, y me recordó también un estudiante que tuve en la universidad en Puebla, que de viernes a lunes me notifican, se suicidó uno de tus alumnos, hay que ir a su funeral. Jóvenes que necesitan que alguien se acerque y les diga, tus pecados son perdonados por Cristo y puedes volver. Aunque este mundo no te acepta, aunque hay muchos conflictos, aunque hay muchos abusos y violencia, aunque el ser humano se enseñorea sobre otro ser humano y lo maltrata en muchos aspectos, aunque hay una interrelación horrible, tienes que saber que a Dios le importa y que Cristo murió por ti y que por Él tú puedes ser perdonado. ¿Qué mensaje? Ustedes van a llevar ese mensaje, les dice, un mensaje de reconciliación con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque hay vida. No lo que llevas ahorita, hay una vida nueva que es de comunión con Dios. Que a lo mejor se enredan en muchas cosas, en materialismo o borracheras, en superficialidades y demás, pero es el alma que está buscando realmente la reconciliación con Dios, y Dios tiene un mensaje para ellos que tú y yo vamos a llevar. A veces leemos esos pasajes que dicen que el Espíritu Santo convencerá al mundo, y nosotros decimos, bueno, pues yo no le hablo, el Espíritu Santo que lo convenza. Pero el Espíritu Santo convencerá al mundo usándonos a ti y a mí, con nuestras palabras y cercanía. Y así como
el Padre me envió, así yo os envío, para que vayan y haya perdón de pecados para otros. Y el Espíritu Santo convencerá, pero usándote a ti y a mí, dice aquí el apóstol Juan. No es para que nosotros nos quedemos en casa y digamos, bueno, ya Dios los convencerá. Su Espíritu Santo hará la obra. Voy a dejar que Dios haga la obra. ¿Y qué va a decir el Señor? Pues para eso soplé el Espíritu y te dije que fueras. Pero también cuando vayas a llevar ese mensaje, va a haber algunos que van a rechazar y que sus pecados serán retenidos. Y tú tienes que decirles que hay una horrenda expectación de juicio en el infierno para aquel que no cree en Cristo. Ellos tienen que saber que hay una horrenda consecuencia para aquel que no conoce a Cristo. Somos llamados porque estamos viviendo en el primer día de la semana. Estamos viviendo una nueva realidad. Estamos viviendo el reino de Dios iniciado aquí en su iglesia. Estamos viviendo algo tan grande y maravilloso que es necesario anunciarlo, que es necesario proclamarlo a los demás. Es necesario ir, porque amaneció. Imagínense a María ese día. Ella va muy temprano en la mañana, siendo aún oscuro. Porque hay algo ahí que ir a ver, hay algo que buscar. Y se sorprende pensando que la persona que encontró ahí, dice, es el jardinero. Y pues en cierto sentido sí es el verdadero jardinero. Regresando al huerto del Edén, es el que está cuidando el huerto. Es el verdadero Adán. Aquel que dice, aquí no va a entrar el mal. Aquel que dice, vamos a restaurar las cosas. Y que nos dice a ti y a mí que estamos viviendo en un día donde podemos disfrutar de la paz de Dios. Gracias a la obra de Cristo. Pero tenemos que abrir nuestros ojos y leer este pasaje a la luz de nuestra encomienda o gran comisión como iglesia. La iglesia existe para proclamar el evangelio, para llevar ese mensaje de remisión de pecados, pero también el de advertencia a aquel que no quiere conocer a Cristo, aquel que no se arrepiente. El mensaje es para nosotros, pero también para nuestros hijos, para nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. El mensaje es para cada uno. No hace mucho había visto algunas imágenes que decían, así se ve una persona en depresión a punto de suicidarse, y ponían al comediante este que se suicidó y se veía normal. Pudiéramos cambiar eso y decimos, así se ve una persona que no conoce a Cristo y que tiene una angustia por regresar al Edén, y se va a ver como tú y como yo, normal. Así se ve una persona que necesita ese mensaje, normal, como tú y como yo. Pero nosotros vemos algo más. Y eso es lo que veía el Señor Jesucristo. Entonces Él veía ahí a la mujer samaritana y todos veían a una mujer pues normal. Pero Él estaba viendo más allá. Él veía al fariseo, pero Él estaba viendo más allá y le dice, es necesario nacer de nuevo. Él veía al paralítico, pero Él estaba viendo más allá de lo evidente. Y le dice, ¿quieres ser sanado? Y así, veamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está culminando aquí con la resurrección del Señor Jesucristo, pero lleva toda una lista de personas atrás con quienes Él se encuentra. Y se quedan maravillados. El apóstol Juan, en el inicio, antes de que empiece a narrar todo, les dice, antes de que lo narre, déjenme decirles que ese verbo
se hizo carne y vimos su gloria. Ahorita se las voy a contar, pero ya desde el capítulo 1 dice, lo que vas a ver no es solamente a Jesús así como un hombre, un buen maestro, lo que vas a ver es su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese manifiesta al Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero Cristo lo ha dado a conocer. Y ahora nos dice la Escritura que tú y yo como iglesia damos a conocer al Padre. Somos esa imagen del Padre para con la sociedad que está a nuestro alrededor. Lo damos a conocer. Recordando allá otra vez el Éxodo, tenemos a Moisés que baja del monte. Y cuando baja del monte Sinaí, él no se da cuenta, pero su rostro resplandece. Y los demás le tienen que decir, ponte un velo, cúbrete, porque resplandece tu rostro y no vaya a ser que muramos nada más por el resplandor de la gloria de Dios que traes en tu rostro, ¿verdad? El apóstol Pablo les va a decir a los corintios que ahora nosotros todos, no algunos, dicen nosotros todos, estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora no está hablando de un espejo. ¿Dónde están viendo la gloria del Señor? En los rostros de los hermanos, resplandeciendo. Ellos no se daban cuenta que resplandecían, pero el apóstol Pablo les dice, ustedes ya pueden a cara descubierta ver el rostro del Señor, la gloria del Señor resplandeciendo en ustedes y no necesitan un velo. Dice, porque todavía al día de hoy los judíos cuando leen la ley hay un velo, ellos no quieren saber muy bien y se tapan, pero con ustedes podemos quitar ese velo y podemos directamente escuchar la Escritura con todas sus amonestaciones, exhortaciones, advertencias, con todas sus bendiciones, sin tener que cubrirnos, y podemos ser muy francos, muy sinceros. Ellos querían que el apóstol Pablo les hablara suavecito y decía, oye, ¿por qué eres muy duro con tus palabras? Y entonces el apóstol le dice, me están pidiendo casi que me ponga un velo, así. Dice, no, nosotros ya somos creyentes y resplandecemos, y se quita ese velo y no necesitamos. Dice, ahora ese velo es quitado por Cristo y podemos hablar con toda franqueza. Y lo que esperamos cuando venimos a la Escritura es que la Escritura nos hable con toda franqueza, directamente a ti y a mí. Y cuando leemos este pasaje, yo quisiera que así lo leyéramos. Que dicen, no, es que eso es muy duro, déjame le encuentro otra explicación, otra interpretación, algo más suave, porque yo quiero vivir pues tranquilo, un cristianismo light, tranquilo, no me hables fuerte. Pero ahorita que lo leamos, quisiera que lo leyéramos así y que nos pegue fuerte, con toda franqueza. Paz a vosotros, les dijo el Señor. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Las manos y el costado del Señor, porque Él terminó la obra y gracias a Él tenemos la paz. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y esta parte que te compete a ti y a mí como algo urgente, como algo mandatorio, como algo a lo que no le podemos sacar la vuelta, como algo de lo que no nos podemos excusar. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Que el Señor nos use para llevar su glorioso evangelio a aquellos que están alrededor nuestro, que sufren por querer regresar a la comunión con el Padre, pero que sus rostros se ven como el tuyo y el mío. Parece normal, pero su corazón anhela comunión verdadera.
Su corazón anhela una verdadera espiritualidad real y profunda. Su corazón anhela relaciones interpersonales restauradas, en comunión, en amor. No quieren ni ser víctimas ni victimarios, sino poder volver a tener una relación fraterna con quienes les rodean. Su corazón anhela la verdadera belleza de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por recibirnos en Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz, gracias porque Él pagó por todos nuestros pecados, venció a la muerte, resucitó con poder y nos ha dado una vida nueva. Nos ha restaurado a la comunión contigo y unos con otros. Ayúdanos como iglesia a ser evangelizadores, a compartir tu palabra con otros, a ser misericordiosos, a estar cercanos con un corazón lleno de gracia como tu Hijo Jesucristo, manso y humilde de corazón. Ayúdanos a ser sencillos, pero claros también para llevar tu evangelio. Úsanos en medio de nuestras relaciones interpersonales. Obra en medio de nuestros corazones y de aquellos a quienes proclamemos tu palabra. Señor, queremos ser obedientes a ti y con gozo proclamar las buenas nuevas de salvación, que en ti hay perdón de pecados, que hay reconciliación, que hay una vida nueva, que hay comunión contigo posible gracias a Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.